Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, yo aquí un poco más o menos con este evento de All Out War, que pensaba que iba a ser puro PvP porque duraba 5 días calendario en el servidor pionero, pero si ustedes no se dieron cuenta, hubieron muchos cambios del servidor de pionero ahora a servidores actuales, ¿no? Que ha sido lanzado aquí en los 300 y tantos reinos que hay, ¿no? En primer lugar es la duración del evento. Ahora el evento creo que dura casi un mes de lo que duraba 5 días, pero entre 5 días a un mes prefiero 5 días de full PvP a 30 días de estar recolectando o haciendo PvP esporádicamente. Pero para jugadores que no son muy activos, pues sí les viene bien, ya que pueden obtener muchas recompensas con tan solo hacer las misiones de facción, que es construir vehículos, reconstrucción de los edificios de la facción, la recolección de recursos y construcción de pueblos. Aquí hace falta tanto la gente que no tiene tiempo, pues puede optar por irse a recolectar, ya que los recursos son necesarios para producir los carruajes y también para mejorar la construcción de los edificios, y el trigo, que es muy importante para los vehículos médicos, para hacer curación de las tropas heridas y también para la recuperación de la resiliencia. Así que si no tienen mucho tiempo, pues la recolección y construcción puede ser una buena opción, así como la gente acá está haciendo su construcción de los carruajes, el cual es para los que hacen PvP. Genéticamente es muy útil la construcción de los carruajes de guerra, también los carruajes médicos. También, si recordando un poco del servidor pionero, es que cambiaron las recompensas, más que nada quitaron los cristales A, los cristales S, las apariencias de tropa S y SS, que son las que más escasan en el juego, y pusieron la esencia de rayo, lo cual parece muy bien porque al menos pusieron algo para maxear al dragón nuevo, pues porque comprar 2 esencias en la tienda VIP pues sería muy tardado. También está el cofre de foto Legión de Inmaculados, bueno, el arma de Crabras, que esto sí estaba, y por último estos cofres que son nuevos, que acá tú puedes elegir los emblemas de tu tropa de primera línea. Bueno, esto es más que nada para los jugadores free to play, los jugadores nuevos también, y un poco de participación nomás, muchachos, ya que este evento, pues si eres consciente que en la parte de PvP no vas a lograr la recompensa máxima, al menos apoya a tu equipo, a tu facción, curándolos con vehículos médicos, o también incluso colectando plata, latón, obsidiana, ya que esto es indispensable para construir los carruajes de nivel 2, nivel 3. Y más que nada, bueno, en cuanto al PvP, ya conocen cómo es este evento, es como Asedio de Invernalia. Ya había subido también un video de lo poco de PvP que pude hacer contra la alianza NBW1, el cual ya ha sido dominado, pero ahí hacen apariciones esporádicas, quitándonos algunos pueblos y siguiendo ahí farmeando con los puntos, ¿no? Lo que sí me había olvidado, muchachos, es de las tropas especiales. Bueno, vamos a hacer acá disband para mostrarles. Vamos a crear un ejército. Bueno, en este caso ahí ustedes tienen que crear un ejército de acuerdo a la línea más fuerte que tengan. Bueno, en este caso yo soy infantería. Pueden elegir poner un vehículo o no. Bueno, en este caso voy a poner un vehículo de guerra. Puedes elegir el vehículo que tú quieras, puede ser vehículo médico, vehículo de PvP, de recolección, para lo que tú vayas a hacer, ¿no? Bueno, en este caso las tropas se convierten a tropas especiales y esto nos ayudará un poco a hacer daño. Bueno, en este caso la infantería se transforma a armadas, y acá solamente puedes convertir las tropas a tropas especiales y vas una línea. Bueno, lo que hace la infantería es que tienen un 20% menos de velocidad de movimiento, se puede contraatacar cualquier fuente de daño y al mismo tiempo su coeficiente de contraataque aumenta un 30%. La caballería se transforma en llevadas por el viento, lo cual
ataques que reciben 30% más de daño de contraataque y tienen un 10% más de velocidad de movimiento fuera de batalla. En batalla el daño que inflige aumenta un 40% durante 3 segundos. Los lanceros se transforman en base. Las tropas de base reciben un 15% menos de daño de ataque de pinza y un 5% menos de daño e infligen un 25% menos de daño de habilidad. Los arqueros se transforman en ojo de águila. Si antes los arqueros tenían rango siendo ojos de águila, pueden atacar un rango muchísimo más, con un 300% más de alcance y no se puede contraatacar, excepto para las tropas de infantería. Acá las tropas de infantería le hacen el contraataque a los arqueros. Acá tienen un 30% menos de velocidad de movimiento y no puede recuperar la ira. El daño infligido por sus ataques se reduce en un 25% y el daño recibido aumenta un 50%. Bueno, acá tienes que tener arqueros fuertes si quieres convertirlo a ojo de águila. Si tus arqueros son débiles, pues no van a tener mucho efecto para los que van infantería. Eso nos da a entender el juego. Bueno, a ver, en cuanto al evento, si le tuviera que dar una calificación, pues sería un 7. No me gustó el tema de la duración. Me parece un evento muy largo y aburrido por el momento, porque los días donde va a haber más PvP van a ser los últimos, y si yo me gasto los primeros días, pues no conviene, ya que si nos vamos al hospital, el hospital pide recursos, y para gente que no maneja productoras como yo, pues es muy complicado el tema del PvP tan frenético. Ahorita me estoy controlando, hago PvP sí por horas, incluso ahí había hecho un video sobre el poco PvP que se pudo hacer con la alianza NW1, el cual se logró dominar aproximadamente 3 horas. Ellos aparecen más que nada en la mañana a tratar de controlar algunos pueblos, hacer sus puntos, pero después regresamos, lo volvemos a dominar, y por el momento estos días está un poco calmado, ¿no? Y mejor priorizar apoyar a la facción recolectando o construyendo en el mejor de los casos. Este evento me gusta ya que apoya a todo tipo de jugador, ya que si es un jugador no muy activo, pues puedes apoyar, como anteriormente lo venía diciendo, al equipo mediante recolección, construcción de carruajes o construcción de los edificios, el cual te ayudará para la contribución diaria y por ende subir o comprar artículos que tú hayas elegido. Eso ya depende mucho del tipo de jugador. Bueno, sin más que agregar sobre este evento, eso es todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Este evento no es malo, muchachos. Yo sé que la siguiente temporada va a cambiar, ya que está recibiendo bastantes feedbacks positivos para la mejora del evento en la siguiente temporada. Muy buena suerte.